nuestros abuelos vivían mejor que nosotros. Nuestros abuelos, venga, te lo concreto. No, a ver, yo creo que la situación material en la que nos desarrollamos la mayor parte de las personas que vivimos en Occidente, vamos a decirlo así, es muy superior a la de nuestros antepasados. Nosotros hay cosas por las cuales no estamos pasando y por las que sí pasaron ellos. Luego, yo creo que hay otros vectores que tienen que ver con las dinámicas de, digamos, de confrontación política, psicológica, presión psicológica, cosas que precisamente porque tenemos más medios materiales, precisamente porque tenemos más información, precisamente porque tenemos un dispositivo en el bolsillo que nos permite acceder a prácticamente toda la información de la historia de la humanidad, o sea, una biblioteca de Alejandría por 1.000.000, precisamente por esa casi diría sobreabundancia de información, o de abundancia, vamos a decir abundancia, sin entrar en matices, de abundancia de información y de acceso a esa información que tenemos, creo que tenemos un peso moral y psicológico a que quizás no se vieron expuestas esas personas. Ahora, hay que decirlo así, sí, peso moral, entendemos más o menos cómo funcionan las estructuras y eso nos genera una tensión y lo pasamos mal y hay depresión, ansiedad, sí, pero cuando hay hambre, hay hambre. Y yo eso nunca, o sea, no me atrevería a decir que lo pasamos peor que esa gente ni nada de eso. Hay una serie de avances, que además lo comenté en uno de mis últimos episodios de podcast, que tienen que ver con la higiene y con la alimentación, sencillamente con la disponibilidad de alimento, disponibilidad de servicios de higiene, que dotan a los seres humanos, nos dotan de suficientes recursos como para que nuestra propia capacidad de recuperación, cuando estamos durmiendo, nos estamos recuperando, curando, etcétera, funcione y así duramos. Somos máquinas bastante bien diseñadas, 100 y pico años. Hay zonas aquí en Galicia, en Ourense, Lugo y tal, que hay mucha gente que supera los 100 años. O sea, cuidado, en zonas algunas zonas del Bierzo, Castilla, y no son 100 años donde pasas los últimos 20 en una cama. Quiero decir que están cultivando sus huertas, caminando por allí hasta 4 o 3 años antes de irse para el otro barrio. O sea, que quiero decir que es una calidad de vida potente. Claro, tienen los modos de vida quizás más digamos, sanos, podríamos decir, en el sentido de actividad física, de relación con la tierra, de relación con el trabajo, cierta fisicalidad que a veces falta ahora en ciertos sitios, una conexión comunitaria que yo creo que también ayuda mucho. Se habla mucho de que, o sea, ¿sabes las típicas señoras que ves en la tele de 112 años y dicen, tengo 74 tataranietos? Y digo, caray. Claro, es una persona es muy, muy prevalente eso, muy frecuente, que tienen hijos, que han tenido nietos, que han tenido bisnietos, que se han generado en un ambiente comunitario que siempre les da, entre comillas, algo que hacer y algo por lo que levantarse, una suerte como de novedad, un nuevo familiar, una cosa para ayudar, echar una mano. Hay tragedias, porque cuando tienes 74 tataranietos, alguno habrá muerto, un problema habrá habido, pero es una especie de vida rica y conectada a nivel comunitario que yo creo que es otro de los, junto con la higiene, la alimentación y tal, una otra de las cosas que hace que vivan. Entonces, claro, tienen lo mejor de los dos mundos, tienen aquellos modos de vida más conectados con la naturaleza, más sanos, digamos, más activos y tal, y al mismo tiempo las comodidades materiales de hoy en día, de sistemas modernos de construcción, calefacción, de higiene y vivir bien en general. Entonces, claro, donde se combinan esas cosas, en esas zonas que todos conocemos, en esas blue zones y tal, pues ahí los tiene, 100 y pico años todos y bastante bien, además, yendo a caminar y tal. O sea que... Puede ser un poco lo que nos pasa a los jóvenes o lo que nos pasa a nuestra nueva generación, pirámide de Maslow. La anterior se preocupaba por las necesidades inmediatas, comer, etcétera. Entonces quizás no tenían tantos problemas de salud mental, ansiedad, o no sabían ni que existían. Ahora, como tenemos esas necesidades básicas cubiertas y además podemos compartir más nuestras opiniones, nuestros sentimientos en redes sociales y vamos subiendo en la escala de Maslow, puede ser que tengamos otras necesidades como puede ser sentirnos realizados con el trabajo, a tener tiempo libre, a tantas otras cosas, y eso es muy difícil que la sociedad tal y como está diseñada actualmente nos lo provea, y por eso pues tenemos más enfermedades de salud mental. ¿Puede venir de ahí? Estoy de acuerdo. Yo creo que sí que hay una sobreexposición o una inflación a nivel de una especie de inflación en cuanto a la exposición de los problemas de otros. Entramos en redes sociales y vemos estadísticas, la prevalencia de la depresión, de problemas mentales, de esto y tal. Entonces sí que es verdad que es como que estamos más expuestos a eso y además estamos muy acostumbrados ahora a ponerle nombre a las cosas. Todos aprendemos, parece que somos todos ahora expertos siempre. Un poquito de ansiedad, TDAH, no sé qué, todos sabemos un poco y tal, ¿no? Bueno, yo creo que eso es una cosa, pero yo creo que hay otro factor, ¿eh? Y yo creo que es que sí que puede haber, antiguamente había modos de vida que tenían unas dificultades físicas y casi muchas veces en situaciones pues, de hambre o gran dificultad física, etcétera,
con las que no tenemos que lidiar nosotros hoy en día, pero sí que es cierto que hay un componente de alienación y de presión psicológica a la que estamos expuestos nosotros hoy en día que quizás no tuvo que vivir aquella gente, en el sentido de que, a pesar de que supuestamente se nos dan muchísimas cosas, tenemos atención sanitaria, se nos da todo hecho, toma la tarjeta del bus, te da un descuento para que vayas a tal sitio, vayas a tal otro. Cuidado con eso, porque yo creo que en el propio desarrollo humano, en su propio carácter, digamos, antropológico, esa presión constante, paternalista del sistema, dando supuestamente soluciones a un precio muchas veces muy alto. O sea, la gente que trabaja 40 y pico horas a la semana, hay que pensar que gran parte de lo que está trabajando y está produciendo se lo están quedando otros, en forma de fuerza de trabajo, en forma de impuestos, etc. Hay una desconexión entre el trabajo de la gente, el significado de lo que hacen y de lo que producen, y para qué lo producen y para quién lo producen, y sus modos de vida. Es decir, parece que estás trabajando y deslomándote, trabajando un montón de horas a la semana, y sin embargo te siguen teniendo que asistir todo el tiempo. Es como ese hijo que tiene una especie de techo de cristal. Esto pasa mucho con padres de corte así, digamos, narcisista y tal, en los cuales al hijo no se le llega a permitir que se desarrolle del todo. Se le ponen se le ponen palos en las ruedas, hace que no le vaya bien del todo nunca, porque de tal manera sigue dependiendo de ti. Y ese es el vínculo tóxico que tú crees que tienes con ese hijo. Y eso creo que pasa un poco también a nivel sistema, en el sentido de que que la gente más o menos vaya bien, que vaya al trabajo, vaya todo eso, pero siempre hay que complementar un poco, a lo mejor con una pequeña ayuda económica, complementar con un bono para la vivienda, no sé qué, o directamente vivienda de protección oficial, o completar con algún tipo de asistencia o de ayuda que te recuerde que eres totalmente dependiente, que no eres una persona totalmente útil, totalmente responsable. La responsabilidad en muchos casos cura. La responsabilidad es muy importante para los seres humanos, sentirnos responsables. Hay muchas personas a las que nada les viene mejor a veces que volverse responsables de algo o de alguien, sea un perrito, un bebé o un familiar, lo que sea, hasta el punto de que a veces estudian estas cosas, llegan incluso a fomentar de alguna forma que algún familiar enferme para tener que cuidarlo, porque esa responsabilidad les da una especie de ayuda psicológica al sentirse responsables por alguien y tal. Cuidado con ese tema. A nivel sistema, yo creo que ocurre exactamente lo mismo. Es uno de mis platos fuertes, ya sabes, que estudio que elaboro en mi podcast y tal, que tiene que ver con esa especie de infantilización de la sociedad a propósito, ese paternalismo que es tóxico y que quiere que la gente se vuelva dependiente e infantil. Es una manera de tenerlos trincados, es una manera de que produzcan y de que no se cuestionen las cosas, porque al final, si consiguen más o menos ir tirando, es gracias a esa parte que nunca sale de ahí, esa parte de dependencia permanente, que al final parece que es un empujoncito por la espalda, pero realmente es una correa, es una cadena que te mantiene atado a eso. Ese aspecto psicológico de la dependencia social con el sistema, creo que es clave para entender muchos de los problemas psicológicos a los que nos enfrentamos hoy en día en la sociedad. O sea, el bebé temporal, pero en este caso el bebé eterno, ¿no?